cruceña que, como ustedes han visto por la exposición de Oscar, está íntimamente relacionada con el sector agropecuario, ¿no? Con el añadido de ver en el contexto nacional, lo cual pienso que es importante para, primero, identificar el lugar que tiene la agricultura cruceña, aunque ya se han adelantado varios temas, el tamaño que tiene el contexto nacional y quizás lo más importante, las interrelaciones, las interacciones que hay con otros sectores económicos y con otras regiones del país, ¿no? Entonces, como estamos interconectados en el país, todos los sectores económicos y las regiones, creíamos que era importante dar esta mirada y esta visión para ampliar y avanzar en el diálogo y en el plan. Vayamos entonces a la primera presentación. Para hablar del contexto nacional y de Santa Cruz, tenemos que tener un punto de partida. Tenemos que tener un mínimo acuerdo convergente de lo que estamos hablando. Y eso creo que es lo más importante de este tipo de espacios. Y esa base tiene que ser un elemento fáctico y que a partir de ahí podamos progresar. Y ahí lo que tengo no es nada distinto, presentado de otra manera, a lo que ya ha mostrado Oscar, ¿sí? Lo que tenemos ahí como un hecho real, que no se puede negar, es el papel protagónico que tiene Santa Cruz en la economía boliviana. Es un papel ya que lleva varios años, ¿no? Y es un papel que, por ejemplo, hace ya también varios años ha desplazado a La Paz, que en términos del PIB ocupaba el primer lugar, ¿no? Y a partir de ese desplazamiento, La Paz ha quedado en un segundo lugar, y esto se ha mantenido así al menos en los últimos 15 años. Entonces, creo que es la materia base sobre la que debemos tener avances y otros temas para el análisis colectivo. Y el indicador más importante, ¿cuál es? El indicador económico más importante es el Producto Interno Bruto, ¿sí? De ahí las cifras casi son las mismas que ha presentado Oscar, ¿no? Alguien dirá, se están copiando las presentaciones, pero en realidad son cifras oficiales. Entonces ahí estamos muy bien en cuanto al origen de las cifras. Santa Cruz tiene 12.000 millones de dólares de PIB per cápita del año 2021. La Paz, que ocupa el segundo lugar, ¿cuánto tiene? Tiene 11.1 mil millones de dólares. La brecha entre Santa Cruz y La Paz es de 1.000 millones de dólares en términos de PIB. Es una brecha significativa si vemos en el contexto de la economía nacional, que no es muy grande, ¿no? 1.000 millones es significativo entre el primero y el segundo. Veamos lo mismo en términos de per cápita. Santa Cruz tiene 2.600 y algo, un poco más porque se mencionó, ¿no? Y La Paz está en 3.700. Esto fluctúa obviamente con los años, pero básicamente diríamos son las mismas cifras, ¿no? Y probablemente con una tendencia a subir más en el caso de Santa Cruz. Sin embargo, el dato definitivo para respaldar lo afirmado es el sector de las exportaciones, sin duda. Las exportaciones juegan un papel fundamental para la economía nacional, para el sector público, para el sector privado y para la economía de la gente en nuestro país. Y esto ha tenido un gran crecimiento. Santa Cruz en 2022 exportó más de 4.500 millones de dólares, ¿no? La Paz tiene una cifra de 2.700 y algo más millones de dólares en exportación en el mismo año. La brecha, de hecho, ya es importante entre los dos departamentos, ¿no? Y un dato más, si La Paz no tuviera las exportaciones que ha tenido en los últimos años a partir del boom del oro en el norte, La Paz tendría una exportación actual de 520 millones de dólares. Es la quinta parte de lo que tiene en el mercado internacional con el oro en este momento. El oro es un elemento nuevo que tiene que entrar en el debate y en el análisis. La Paz está en el segundo lugar porque tiene este boom del oro, ¿no? Entonces, 500 millones de exportaciones de La Paz, comparado con 4.500 exportaciones, millones de dólares de exportaciones de Santa Cruz, la brecha es significativa, es mucho más grande. Entonces,
Estas cifras tenemos que tomarlo en cuenta, lo cual nos lleva a la conclusión de que Santa Cruz es la región, es el departamento con mayor movimiento económico, es el principal exportador del país y Santa Cruz es el principal productor de alimentos. Entonces creo que con esa base podemos entrar a ampliar otros temas. Vayamos a la segunda entonces. Bien, dicho esto, la pregunta casi obvia que todos nos hacemos es ¿por qué La Paz o por qué Santa Cruz crece más que las otras regiones? ¿Cuál es la razón fundamental que explica el crecimiento de Santa Cruz? ¿Sí? Y ahí pues hay varias versiones, hay distintas posiciones, ¿no? Y las que son más importantes para este tipo de debates son las que quedaron por escrito, lo documentado, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, los datos más fuertes. Una primera versión permanente obviamente es esto. ¿Sí? Fíjense en esas fotografías, a su izquierda, ¿no? Está La Paz. La Paz es centro político, es sede de gobierno, es conflicto. La semana pasada estaba tomada por los maestros urbanos marchando, y esta semana sigue tomada La Paz, y esto obviamente dificulta el flujo económico y productivo de La Paz, ¿no? Los días que han habido paros cívicos aquí en Santa Cruz hemos visto qué impacto tiene este tipo de problemas y conflictos políticos, ¿no? O el bloqueo que ha habido recién en Villapacaní, ¿no? Santa Cruz tiene otra figura, por lo menos pensando en el mediano plazo. Por lo tanto, Santa Cruz se ha ido convirtiendo en un centro económico importante, en capital económico del país, y Santa Cruz fundamentalmente ha tenido pues, un clima pro inversiones, ¿no? Santa Cruz ha tenido la capacidad de atraer no solamente inversiones extranjeras, sino también inversiones nacionales, ¿no? Algunos de esos migrantes vienen con sus ahorros, con su capital e invierten en Santa Cruz, ¿no? Entonces Santa Cruz tiene ese tipo de dinámicas. Vayamos a la segunda explicación a la pregunta de por qué crece Santa Cruz más que esto. La segunda explicación ya tiene relación con los temas que ya hemos tocado, el sector agropecuario, ¿no? Las dos fotografías creo que no necesitan más detalles, ¿no? Ahí tenemos Santa Cruz mecanizada a mediana y gran escala, producción agrícola fundamentalmente para la exportación y producción que ha tenido un crecimiento acelerado, tanto que las cifras que tenemos hoy son el doble de lo que teníamos hace 7, 8 años, ¿no? Es un crecimiento muy acelerado de los últimos años. El resto del país, sobre todo el occidente, es lo que está en la otra fotografía, y quizá eso es lo mejorcito que hay en este momento en el sector campesino. Pequeña escala, un productor en Chuquisaca trabajando la tierra, ¿no? Con una maquinaria todavía operada manualmente por la gente, ¿no? Y ese es un productor de trigo y todavía con apoyo estatal seguramente para comprar ese tipo de maquinarias. Entonces, esto nos lleva a la idea de que hay una explicación en términos de ventaja comparativa. No por nada Santa Cruz tiene el 70% de las tierras cultivadas en el país. Y ese es un dato real que tenemos que tener en cuenta para el análisis, ¿no? Entonces, este análisis es más reciente, es un poco más profundo y tiene datos y estadísticas, y es el análisis de donde tenemos que todavía escarbar más para avanzar en la lectura. Vayamos a la siguiente lámina. Ubiquemos esta agroexportación en el contexto de las exportaciones nacionales. Lo que tienen adelante es eso, es el cuadro del sector exportador del país, por lo menos de los últimos 20, 22 años, ¿no? ¿Qué es lo que importa en ese cuadro? El sector exportador está dividido en dos grandes sectores económicos. El sector extractivo, constituido por hidrocarburos, minería, agropecuario, y el sector no extractivo. Fíjense, el año 2022 estamos hablando de más de 13.500 millones de dólares de exportaciones totales país. Es la misma cifra que presentó Oscar, ¿sí? Y fíjense esos 13.500 comparado, por ejemplo, con 2010, de 6.900, o incluso con 2015. Prácticamente es el doble en 7, 8 años de exportaciones a nivel nacional, ¿no? El segundo dato importante a tener en cuenta es cuál es la participación de estos dos sectores económicos. El sector extractivo
tiene una participación de 11.900 millones de dólares en el total, lo cual en la parte de abajo significa 87% de participación. Si la mayor parte de las exportaciones provienen de hidrocarburos, provienen de minería y provienen de la actividad agropecuaria. Eso dato también está ahí presente. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? Se dice en economía que cuando en un país, en el sector de las exportaciones, la economía extractiva es 60% o más del total, es un país que tiene un modelo económico primario exportador. Y por los datos que tenemos aquí, el país no ha cambiado en esos términos respecto a las cifras históricas. Seguimos siendo un país extractivo, seguimos siendo un país primario. Vayamos a la siguiente lámina para avanzar. Entonces, un poco para presentar esta idea esquemáticamente, ¿de qué hablamos cuando decimos modelo primario exportador? Por lo menos hablamos de estos tres elementos que tiene. Hay más, pero estos son los importantes, ¿no? El tipo de patrón de acumulación, el tipo de Estado y la ideología económica que existe. Y ahí tenemos que hacer un checklist si cumplimos con esas características, ¿no? En primer lugar, que seamos primario exportador por el hecho de que el sector extractivo representa más del 60%, lo tenemos como un punto que caracteriza al país. El segundo punto, el tipo de Estado. Cuando el Estado está en formación, es débil, es frágil, no tiene estas instituciones, ¿no? Es un Estado en formación. Cuando el Estado es clientelar, ¿no? Las relaciones económicas, las tomas de decisiones, las políticas que se aprueban, se lo hace con negociados por debajo de la mesa, es un Estado clientelar. Y cuando el Estado es rentista, es decir, mayormente los fondos públicos provienen del sector extractivo, es un Estado rentista. Y ahí, haciendo el checklist, nosotros cumplimos fielmente esa caracterización, ¿sí? Somos primario exportador, somos un Estado en formación, por decirlo de alguna manera, y obviamente, aunque hay grandes dificultades, el libre comercio exterior es un hecho, ¿no? Hay muchos puntos que se pueden mejorar en términos de eficiencia, pero bajo esa lógica nos regimos, por eso hay las exportaciones que hay. Entonces, esta caracterización encaja en lo que hacen en términos económicos Bolivia. ¿En qué se traduce? Ya hemos dicho, hidrocarburos, minería, agricultura, con esas participaciones, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a lo siguiente. Primero, la economía extractiva está en tres sectores grandes, pero estos tres sectores no solamente están en Santa Cruz, sino están en varios departamentos y en otras regiones del país. Y la pregunta obvia que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿por qué estas otras regiones, no Santa Cruz, por qué estas otras regiones, teniendo sectores extractivos de igual o mayor importancia, no llegan a replicar el éxito económico cruceño? ¿Se entiende? ¿Por qué estos otros departamentos que tienen esta participación no tienen estas características de Santa Cruz? ¿No? Y ahí tenemos que un poco hurgar los datos y vayamos a la siguiente lámina para avanzar en la explicación, ¿no? Y ahí un dato que salta en el análisis, esto es lo que llamamos las transferencias al Estado de las rentas extractivas, ¿no? Y las transferencias se hacen mediante mecanismos establecidos en la ley. Los tres sectores tienen estas características. El sector de hidrocarburos transfiere el 32% de la producción, ¿no?, al Estado. Además, el impuesto especial de los hidrocarburos recauda en promedio 1.28 bolivianos por litro de combustible que se vende en las estaciones de servicio. Está el impuesto a las utilidades, que es el 25% de las utilidades netas, más regalías que varían. De hecho, por eso el Estado ha vivido del gas todos estos años, especialmente del boom, porque los mecanismos de recaudación o de transferencia, visto de otra manera, de las rentas extractivas son muy grandes, son de gran alcance, ¿sí? Y esto se ha dado en el país, especialmente esto ha sido pues la época de las vacas gordas para el gobierno nacional, cuando teníamos más gas y los precios internacionales eran más altos. Lamentablemente ya no estamos en ese momento, ¿no? Estamos en un momento de declive. El sector minero también tiene sus mecanismos más flexibles, pero los tiene. El impuesto a las utilidades mineras alcanza hasta un 12.5%, el impuesto a las utilidades aplica también 25% de las utilidades,
y las regalías van en un rango de 1 a 7%, dependiendo según región y tamaño de las explotaciones mineras, ¿sí? El sector agrario también tiene, pero tiene un régimen especial, el régimen agrario unificado, ¿no? Que rige hace ya varios años y que básicamente sustituye al impuesto al valor agregado, sustituye al impuesto a las transacciones y al impuesto a las utilidades. Estoy hablando del sector primario, no del sector, por ejemplo, de los hilos que ya hacen el comercio internacional, sino del sector primario, ¿no? Y ahí no tenemos un porcentaje, lo que tenemos es una alícuota. Y esta alícuota va variando año tras año, se va actualizando. Actualmente estamos en unos $4 por hectárea. Eso es lo que se paga como régimen agrario unificado, ¿no? Un poco para comparar en porcentajes con nosotros, ¿qué tenemos? ¿No? Si asumimos, por ejemplo, que una hectárea tiene una utilidad neta de $200, esos $4 equivalen a un 2% de impuestos sobre utilidades netas, ¿no? Entonces ahí salta una diferencia significativa que no podemos obviar en el análisis. Veamos los datos. Las recaudaciones del 2021, hidrocarburos, $1.362 millones, minería, $305 millones, y el sector agrario, $4.8 millones. ¿Cuáles son los porcentajes? 81%, 18, menos del 1%. Bien, esto es importante de tenerlo en cuenta porque es un dato objetivo y real. Vayamos a la siguiente lámina para avanzar. ¿Cuáles son los efectos de esto que se llama diferenciación, que se llama bifurcación de la renta extractiva, entre a dónde va, cuánto capta cada sector, etcétera? Bueno, los efectos tenemos que verlo tanto en el sector público, y en este caso como objeto de análisis Santa Cruz, tanto en Santa Cruz, ¿no? Por eso estamos interconectando. En el sector público tenemos un Estado, bueno, ya tenemos un Estado rentista, un Estado de un modelo primario exportador, pero tenemos un Estado con graves problemas. Es un Estado más grande. En 2005 los gastos corrientes, ¿no?, del gobierno nacional, más los gobiernos subnacionales, estaban en 2.000 o 3.200 dólares. ¿Cuánto es el gasto corriente hoy? Más de 20.000 millones de dólares en el sector público. Es un sector público que ha engordado enormemente, y esto gran parte es sueldos y salarios del sector público, ¿sí? Tanto así que hoy en día el Estado es una agencia de empleo con problemas serios, ¿no? Hay funcionarios públicos pagados con dinero del Estado que no saben si exactamente están ahí para cumplir un servicio público a favor de la gente, o son militantes pagados con la plata de los bolivianos para hacer actividades políticas y actividades electorales. Entonces esto tiene su lado perverso que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y todo eso se hace con estas rentas que se han recaudado a nivel nacional. Vayamos a la siguiente, vayamos a la parte del rol económico del Estado. El Estado empresario, eso fue el proyecto de los últimos 18 años. El Estado empresario que ha creado más de 30 empresas públicas, ¿cuántos tienen utilidades? Casi todas son deficitarias. La inversión más grande ha sido en la planta de Uria de Bulbulo, de más de $2.000 millones, ¿no? Que creo que el principal beneficiario es Samsung, que implementa esa planta, y esa planta hoy en día no justifica esa inversión en términos de retorno, ¿no? Quienes están dedicados a la actividad empresarial saben perfectamente que esto es gasto, es plata que se ha echado a perder en el país, ¿sí? Entonces es un Estado empresario que no tiene, que está en quiebra como empresario. El Estado subvencionador, hoy en día esto es importante, más de $1.700 millones de subvenciones en gasolina, en diésel este último año, y el 2013 vamos a proyectar lo mismo. El problema acá es que el Estado ahora tiene graves problemas de ingresos económicos y no va a poder sostener esto que ya está enraizada en la economía nacional, en todos los sectores, ¿sí? Y el último tema que es menos problemático, pero también importante en términos de cifras, los bonos que se presentan a más de $1.000 millones de gasto público anual. Entonces, no tenemos un Estado con un patrón de acumulación diferenciado gracias a estos entes extractivos, no. ¿Sí? Y este Estado está interconectado con el resto de las economías, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el sector crucero? La diferencia que hemos mostrado anteriormente, ¿cuál era? ¿No? Que hay una renta extractiva
que el Estado capta mucho más en el sector de hidrocarburos y en el sector minero y mucho menos en el sector agropecuario. La pregunta es, ¿qué pasa con esa diferencia? Y lo que todos sabemos es que esa diferencia, que podemos llamar la renta retenida, ¿no?, a nivel regional, esa diferencia tiene un efecto económico. Estimula, incentiva y crea oportunidades económicas, ¿no? Y eso se nota evidentemente por todos los datos que conocemos. Y hay señales muy concretas, yo ya he notado ahí tres. Una, la transición y el crecimiento que tiene el sector agroindustrial de Santa Cruz, ¿no? Hace 20 años era más de economía primaria, hoy en día tiene características mucho más industrializadas. No plenamente como quisiéramos que sea en Brasil o en Argentina, pero no tiene. Es un impacto, es un incentivo, una oportunidad que genera. El segundo, las haciendas tradicionales, no todas, pero las haciendas tradicionales típicas de Santa Cruz, que van convirtiéndose en empresas ganaderas, y muchos con un manejo empresarial eficiente, con ganado estabulado, ¿no?, con carne de exportación. Ese es un impacto de estas rentas retenidas, ¿sí? El crecimiento de la renta del suelo urbano, ¿no?, la cantidad, la manera, el ritmo que crece Santa Cruz. Yo vivo aquí 4 años, ¿no?, y cada día veo cómo se va transformando el paisaje urbano. Comparado con La Paz o con el Alto, no hay comparación. Y eso significa en términos económicos que hay un crecimiento importante, acelerado, y tiene este tipo de efectos económicos. Esto está consolidado, ahí tenemos la gran pregunta. Ha mostrado Oscar ya varios desafíos y yo los refrendaría, ¿no?, y añadiría un anexo 2, un anexo 3, un anexo 4, y creo que Santa Cruz puede tener su plan perfecto, ¿sí? Hay debilidades, por ejemplo, ¿qué pasa si la economía extractiva del occidente se hunde? ¿No? El Estado, por ejemplo, no podrá pagar estas subvenciones, ¿no?, al diésel, estas subvenciones a la gasolina, y eso tiene un impacto en Santa Cruz y en otras partes. Pues ahí hay una interconexión económica real, importante, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado, por ejemplo, decide cambiar los regímenes tributarios vigentes en el sector agropecuario? La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el sector agropecuario es capaz de soportar una presión tributaria mayor? ¿No? ¿Sería razonable que pase de 4.8 millones de dólares anuales, por ejemplo, a 100 millones de dólares? Por supuesto que sería razonable, ¿sí? Pero ¿cómo impacta esto en el sector productivo? Tenemos problemas de rendimientos agrícolas, tenemos problemas de estancamiento de la productividad por hectárea, ¿no? Tenemos altos costos de producción, no somos un país marítimo, los costos de transporte hasta los puertos de exportación son altos en el país, ¿no? Entonces significa diseñar esas cadenas productivas de otra manera para tener este tipo de transformaciones. Entonces son riesgos, son vulneraciones, son puntos débiles que hacen que sí hay un patrón de atribución diferenciado, mucho más diferenciado con respecto al sector público y diferenciado a las economías de los otros departamentos, y eso creo que debe ser la base de partida para cualquier discusión de políticas a futuro. Vayamos concluyendo para no pasarnos del tiempo. Conclusiones entonces para responder a el por qué Santa Cruz crece más que el resto y cuáles son los impactos. Lo primero, en pocas palabras, el crecimiento regional, por supuesto, tiene origen en esta bifurcación de la renta extractiva que nos mostraron, ¿no? Los otros sectores extractivos que están en las otras regiones, ¿no?, transfieren una mayor cantidad de presupuesto, de fondos, de los ingresos captados al Estado, y el Estado se lo gasta de la manera en que sabemos y nos mostraron, ¿sí? En Santa Cruz el sector agrario transfiere menos, y eso hace que el sector privado tenga más fuerza, ¿no? Y esto es mucho más importante en los últimos años, desde que el precio de la soya, por ejemplo, volvió a subir desde unos $300 que teníamos hace poco hasta $600, $650, y ahora un poco más en declive, ¿no? Pero tiene un efecto importante. Entonces es parte de las explicaciones. El segundo punto, el modelo cruceño muestra una paulatina acumulación económica. Eso es lo que estoy diciendo, y por eso estamos plenamente, creo, de acuerdo con Oscar, ¿sí? Tiene eso, y esta es una base real. Sin embargo,
sigue siendo parte de un modelo primario exportador que rige en el país y también en Santa Cruz. Si solamente calculáramos cuánto de participación en exportaciones tiene el sector extractivo, probablemente no sea este 87% que tenemos a nivel nacional, pero no va a llegar a ser por debajo del 60%, ¿no? En consecuencia, es un modelo primario exportador y eso tiene grandes desafíos. El tercer punto, Santa Cruz no es una esfera económica impermeabilizada. Utilizando un poco las palabras de los políticos que ahora están en funciones de gobierno, no es una economía blindada, ¿no? Porque hay estas interconexiones. Se cae el resto, tiene impacto. ¿De qué grado? Eso puede discutirse, ¿sí? Es una economía que tiene estas interconexiones de dependencia. Por lo tanto, ese debate concluyo con la siguiente idea general. Creo que es muy importante empezar a buscar respuestas para fortalecer estos puntos débiles, ¿no? Muchos relacionados ya con los planteados en la primera exposición, pero creo que hay que añadir un anexo 2, un anexo 3, como mencioné, ¿no? Y aquí la propuesta es, por ejemplo, que Santa Cruz, para avanzar, no puede avanzar solo. El PIB per cápita de Santa Cruz se parece más al promedio nacional, ante La Paz, ante cualquier otro departamento del país. A veces hay algunas voces que dicen Santa Cruz, por su crecimiento económico, más se parece a los países vecinos. Argentina tiene un PIB per cápita de $10.000. Nosotros estamos en 3.600, 3.700. Brasil tiene un PIB per cápita de $7.500. ¿No? Estamos bastante lejitos. Si Paraguay, para comparar con otro más pequeño, tiene $6.000 de PIB per cápita, entonces Santa Cruz no se parece tanto a ellos, sino más se parece al resto del país. Y el resto del país tiene estos problemas. Y estos problemas, cuando empeoren, van a tener impacto en Santa Cruz. Entonces, por eso, mi invitación y mis reflexiones finales de Santa Cruz, por supuesto que hay que pensar en este país, en términos económicos y en términos políticos, y yo ahí soy positivo. No lo censuro, no lo reprocho el crecimiento que ha habido en Santa Cruz, pero hay que saber utilizar eso, ¿no? Porque caso contrario, ¿no? Si de aquí a 10 años probablemente tengamos otro evento similar y estemos hablando de los mismos problemas estructurales que tenemos. Bueno, de eso iba mi presentación. Muchas gracias. Un poco esta idea de definición de qué es una agricultura extractiva, ¿no? Sí, primero, por supuesto que tiene que haber una base en lo que he presentado. De hecho, la confusión un poco surge porque hay agricultura que no es extractiva y hay agricultura que es extractiva y tiene sus características e indicadores. La agricultura extractiva, para simplificar un poco la respuesta, es aquella que es intensiva. Una característica principal tiene que ser una agricultura intensiva en el uso de capital y tecnología, ¿sí? Tiene que además ser una agricultura de monocultivo, ¿no? A mediana y gran escala. Tiene que ser una agricultura que tenga una tasa de ganancia extraordinaria. Si no tiene una tasa de ganancia extraordinaria, la renta o el mecanismo de tributación no aplica. Por eso es mejor tenerlo un porcentaje, ¿no? Ahora, esto que digo tiene base real, por supuesto. El productor primario soyero de Argentina paga un impuesto del 30% a la producción. El de Brasil me parece que paga un 27%, no tengo la cifra exacta en ese caso. Entonces, existen estos datos, ¿no? Lo que es importante, y en lo que creo que estamos de acuerdo, es que a diferencia del sector minero y el sector hidrocarburo, en la agricultura hay unos riesgos económicos de productividad, producción y de mercado bastante cambiantes en el tiempo, ¿no? Y cualquier posibilidad, digamos, de tener control sobre la renta extractiva tiene que estar ajustado a esos cambios. ¿Qué pasa si esa agricultura del próximo año no tiene una renta extraordinaria? El mecanismo de recaudación no puede aplicarse y no debería recaudar fondos porque solamente aplica sobre lo que es por encima de la tasa de promedio o la tasa de ganancia del sector, ¿no? Y termino con lo siguiente.
La agricultura necesita este tipo de control, no solamente por el término de recaudación, sino para controlar el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Este tipo de tasas impositivas tienen que tener esa orientación hacia el control y hacia controlar los costos ambientales. Y ese tema no está contemplado efectivamente en los mecanismos que tenemos en Bolivia. Entonces, un poco añadiendo y argumentando cuáles son las características. Pero el tema de sostenibilidad no solamente económica sino ambiental. Muchas de las regulaciones económicas que se hacen a distintos sectores económicos tienen el carácter de preservar, limitar y crear parámetros de control para el excesivo, digamos, uso o sobreexplotación de los recursos naturales. ¿No es cierto? La pregunta sería, ¿cuáles son esos mecanismos que existen en el Cerrado Cruceño? Y probablemente no tenemos nada de eso. Si ¿cuánto tenemos en valor real el impuesto a la tierra que, por ejemplo, recauda los municipios? ¿No es cierto? No es un instrumento real de control y de manejo sostenible de los recursos naturales. Entonces, creo que hay que enfatizar en ese tipo de sentidos. Sobre qué pasa con estos incentivos económicos del sector estatal hasta el sector agropecuario, sí podemos tener algunas premisas, pero yo les vendería una imagen falsa dándoles una respuesta. Creo que necesita un estudio de costo-beneficio, ¿no? Lo cual no tenemos en el país y entiendo que el sector privado tampoco lo ha hecho. Entonces creo que esa es la manera responsable de ver si tiene un efecto multiplicador, por ejemplo, la subvención a los combustibles para la economía regional, ¿no? O cuán grande es ese efecto multiplicador. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, del precio relativo más bajo de las tierras, ¿no es cierto? Entonces creo que eso merece una atención delicada, especializada, y son temas pendientes que definitivamente van a soportar para avanzar en este tipo de temas y debates que tenemos. Adamo preguntaba sobre si todos podemos ser productores o agricultores, ¿no? Esta es una idea definitivamente, creo que por razones históricas en el país está, ¿no? Entra el intercultural a Guarayo, se mete y lo primero que hacen es deforestar y creen que toda la tierra es agrícola, ¿no? En San Ignacio de Velasco hay muchísima deforestación y mucha agricultura de las características que conocemos, y toda la gente en la zona dice eso va a producir 3 o 4 años y después ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, ese razonamiento economicista que está por detrás de la idea de que todos podemos ser agricultores, definitivamente hay que ponerlo en cuestionamiento y en debate, ¿no? De hecho, los países que van avanzando y desarrollándose tienen pues una participación per cápita del PIB cada vez menos importante, ¿no? Y en esta realidad no tendríamos que ser distintos en ese sentido. Se necesita otro tipo de agriculturas, eso sí, ¿no? Y hay lugares, hay condiciones, ¿no? Hay sociedades rurales que tienen esta dedicación y orientación, y eso creo que hay que promover y fortalecerlo, por supuesto.